Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. En todas, Brevant Semillas. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a una nueva charla técnica online. Como siempre, desde nuestro lado, agradecemos a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires por sumarse a esta iniciativa y por darnos la posibilidad de compartir a través de Agroconsultas con todos ustedes todo el conocimiento y experiencias que se generan tanto desde la facultad como de especialistas invitados por la facultad y por nosotros para atender las distintas temáticas que vamos abordando en las distintas charlas a lo largo del año. En esta oportunidad, la charla se titula Bases ecofisiológicas para el manejo de la soja en escenarios de distinta calidad ambiental. Para eso vamos a contar nada más ni nada menos que con la especialista en el tema, una gran especialista en el tema, que es Claudia Vega. Claudia es ingeniera agrónoma, magíster en producción vegetal y doctora en ciencias agrarias. Ella también realizó un postdoctorado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y estancias en la Universidad de Kentucky de Estados Unidos y centros de investigación del USDA. Actualmente ella es investigadora de INTA en ecofisiología de cultivos extensivos y coordinadora de la red de estrategia de conocimiento de ecofisiología de INTA. Además es docente de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Católica de Córdoba, y directora de la carrera de posgrado en especialización en producción de cultivos extensivos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, Claudia es autora de publicaciones en revistas indexadas internacionales, nacionales y de divulgación, es conferencista en congresos técnicos, en eventos de transferencia, bueno, en un montón de sitios. Además, ha formado estudiantes y becarios de INTA y CONICET, tanto a nivel de grado como maestría, doctorado y posgrado. Ella también es experta, consultora experta en CONEAU, CONICET y en la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología. Es consultora de asociaciones de grupos de productores y ha realizado numerosos convenios de asistencia técnica con empresas privadas para abordar estudios conjuntos con base en ecofisiología. Bueno, con esta presentación aprovecho, saludo y agradezco a Claudia que esté hoy con nosotros aquí. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? La verdad es que es un gusto compartir con ustedes este espacio de interacción promovido por ACO y por la Universidad de Buenos Aires en este ciclo de charlas técnicas y la verdad es que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, No, la intención... Sí, la intención hoy es hablarle un poquito sobre bases ecofisiológicas. Claudia, ¿me dejás pasar unos parroquiales nada más a los expertos? Perdón que te interrumpa de ese modo, pero así cuento un poco cómo funciona la charla, principalmente para las personas nuevas que tal vez nunca hayan accedido, que deben ser las menos. Como siempre les cuento, ahora va a estar la disertación de Claudia, pero luego va a haber un espacio para que puedan hacerles consultas a Claudia, tanto sobre la charla o sobre lo que le quieran consultar en expertise, en su temática, digamos, ¿no? Y ese espacio va a estar dado por una reunión de Zoom, a la cual van a poder acceder a hacerle consultas, y para ello, cuando termine la disertación de Claudia, vamos a compartir tanto un link en los comentarios con un hipervínculo para que puedan hacer clic e ingresar a la reunión, o también para aquellos que deseen ingresar desde el celu y están con la compu, un código QR para que puedan capturar con la cámara del celu e ingresar al espacio de consulta. ¿Sí? Ya saben de todas maneras, o si no lo saben se los cuento, Claudia es además experta, participa como experta en agroconsultas, así que todas las consultas que quieran hacerles a través del sitio la pueden hacer, que seguramente que Claudia se las va a responder gustosamente. Antes de pasar al espacio de consultas, quisiera volver a agradecer a las empresas que nos acompañaron en esta charla: Pioneer, Brevant Semillas, KWS, Nidera Semillas, CompoExpert y el producto Finesse
de FMC. Bueno, ahora sí, Claudia, te dejo el espacio para que cuentes todo lo que tenías para contarles a la audiencia. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Bueno, como les contaba, voy a hablarles desde la ecofisiología, y lo que pretendo siempre con estas charlas es desarrollar un marco conceptual para analizar el funcionamiento del cultivo, en este caso de soja, en ambientes de distinta calidad, un poco para jerarquizar aquellos factores que son limitantes del rendimiento y, su estabilidad, y básicamente para presentar bases para mejorar el diseño de las prácticas de manejo que sean orientadas a minimizar el estrés y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos. Una pregunta importante es cómo aumentar eficiencias. Bueno, desde la ecofisiología pretendemos o promovemos que se utilicen muchas herramientas de información que ya está disponible, y un poco esto para manejar lo que llamamos la incertidumbre, en especial en años complejos como este que estamos teniendo. Desde la ecofisiología lo que pretendemos es entender mejor al ambiente, pero ya en términos probabilísticos, y también mirando un poco los pronósticos, y en este caso no solo hablar de precipitaciones, sino también entender sobre radiación solar, sobre la temperatura, sobre lo que es la demanda atmosféricas, y también una segunda pata, digamos, de esto, de mejorar el conocimiento, es hacer el diagnóstico de los recursos. Y hay muchísimos portales que presentan información. Acá algunos de los ejemplos, por ejemplo en Córdoba tenemos muchísimos mapas que tienen información muy valiosa. Asimismo ya hay muchos trabajos de predicción de lo que va a ocurrir, por ejemplo, con el cambio climático, y hay muchos trabajos en donde se han hecho ya diagnóstico de cómo se han ido consumiendo, por ejemplo, los nutrientes en suelo. Y toda esta información es muy, muy valiosa para conocer lo que está pasando en cada localidad, ¿no? Simplemente para mencionarles, como les decía, estos portales, y ahora lo que yo quiero comentarles en particular es sobre el portal del Servicio Meteorológico Nacional. Esto es un portal muy bueno, porque no solo brinda los datos históricos, sino también hace el cálculo de lo que se llama las anomalías, o sea, de las diferencias esperables según la fase ENSO para las diferentes regiones, en lo que va a ocurrir entre la diferencia entre lo histórico y lo esperable, eso es lo que llamamos anomalía, tanto en términos de precipitaciones y también en temperatura. Y esto para mí es un recurso muy importante, porque a veces no conocemos exactamente cuál es el recurso hídrico, por ejemplo, en nuestra localidad, y cuánto se puede llevar de ese recurso hídrico, por ejemplo, un año. Entonces, me parece interesante conocer esta información. Por ejemplo, para la región donde yo trabajo, que es la región de Córdoba, que es una zona muy particular, ya me voy a explayar un poquitito más. Cuando hay año niña, las precipitaciones disminuyen más o menos unos 100 milímetros, un poco más, un poco menos. Y sí sabemos con certeza que principalmente ese déficit de las precipitaciones va a ocurrir durante la primavera. Entonces eso es una señal importante que conocemos. Lo que resta ahora es ver cómo eso controla de alguna manera el rendimiento. Bueno, en este caso ustedes entonces pueden ver acá en este segundo mapa cuáles serían las anomalías esperables para la primavera o esperables para el verano. Y en este mapa les quiero resaltar qué se espera de la anomalía de temperatura en un año niña. En este caso, los colores azules indican tendencia a años más frescos, pero en colores rojizos, tendencias a años más calientes. Y claramente, entonces, estamos viendo que en un año niña se espera también un incremento en la temperatura media, en este caso un poco menos de 1 grado. Y este factor es muy importante, puesto que la temperatura en conjunto con esas menores precipitaciones y menores nubosidades llevan a, digamos, a un incremento en otra variable muy importante, que es la del déficit de presión de vapor, que esta es una variable clave a la hora de regular la demanda hídrica de los cultivos. Entonces, es esperable que en este año
por los años niños, tengamos una demanda ambiental incluso un poco más alta. Y esto es un dato importante para aquellas zonas que estén un poco más limitados en el aspecto hídrico, puesto que pueden desencadenar los síndromes de estreses combinados, en este caso el hídrico y térmico, que regulan muy fuertemente el rendimiento hacia abajo, particularmente en soja. Para seguir con esta herramienta que nos da los datos del servicio meteorológico, nos podemos hacer una pregunta de si en nuestra localidad es necesaria una estrategia de escape, y en función de ello la decisión de manejo, ¿no? Cómo ajustar este combo particular de la soja, que es la interacción entre la fecha de siembra y el genotipo, o entre el genotipo y la calidad ambiental. Entonces, podemos ver con este ejercicio, que estoy en este caso presentando de nuevo para la localidad de Manfredi, cómo podemos tener mayor certeza sobre el presupuesto hídrico mirando a las precipitaciones en un término probabilístico. Acá ustedes pueden ver cuál es la probabilidad acumulada de precipitaciones en nuestra región para dos tipos de manejo. Por ejemplo, el de fechas de siembras tempranas, esto es válido tanto para soja como para maíz, y con siembras más atrasadas o diferidas. Claramente, ustedes pueden ver que en el 50% de los años ya nuestra zona tiene un presupuesto hídrico restringido de más o menos unos 300 milímetros. Si esperamos que la campaña entonces sea seca durante la primavera, podemos claramente ver ya desde esta información cómo nuestros cultivos van a estar realmente comprometidos cuando estamos haciendo fechas de siembra temprana que colocan el periodo crítico allá por diciembre. Sin embargo, por ejemplo, el corrimiento de las fechas de siembra nos da otro panorama completamente distinto en lo que es el balance hídrico, y acá lo que yo les quiero mostrar, por ejemplo, es un caso de un año niña que tuvimos en la región, en donde para este manejo de fechas de siembra un poco más tardía, tuvimos un presupuesto hídrico de unos 400 milímetros. Si bien es poco, la pregunta que sigue es, ¿qué podemos hacer con un presupuesto de 400 milímetros de agua? Acá en nuestra región, por ejemplo, podemos hacer un muy buen maíz tardío. Simplemente con este ejercicio lo que le quería mostrar es la potencia del análisis probabilístico para poder caracterizar un poco mejor ese presupuesto hídrico y disminuir la incertidumbre que muchas veces surge para cada una de nuestras regiones. Bueno, también hay mucha información disponible. En este caso les voy a presentar información que tomé del Minagri, para entender cómo ha ido actuando a lo largo del tiempo la mejora del rendimiento para diferentes localidades, y en este caso lo que hice fue particionar según las señales. Bueno, acá lo que hice fue seleccionar algunas localidades de Buenos Aires, de Entre Ríos y de Santa Fe, que son localidades con mucha representación en el área sojera, y claramente se puede ver, acá están discriminados los colores, como en un año niña hay una tendencia clara a que el rendimiento sea menor y aparte más variable, ¿no? Se puede ver claramente que el patrón se repite por ahí en distinta magnitud según la localidad, pero la señal está presente, y esto un poco representa lo que ha ocurrido durante la primavera. Ya haciendo un poquito más de foco en Córdoba, perdón, acá están los coeficientes de variación que ustedes pueden mirar claramente, tal vez con excepción de Buenos Aires, claramente la variabilidad entre campañas cuando el año niña es muchísimo más alta que los años neutros, ¿no? Acá en Buenos Aires ocurre algo también interesante cuando los años son niños, hay un aumento de la variabilidad, pero en general el mensaje acá que les quiero dejar es el pronóstico de año niña pesa con disminución de rendimiento e incrementos en la variabilidad. Y eso está probado para múltiples regiones. Ahora, haciendo un poco foco más en Córdoba, yo les quiero mostrar esta información, puesto que en Córdoba estamos en una zona de transición, con déficit hídricos que pueden ir desde los 125 hasta los 250 milímetros durante el ciclo del cultivo. Entonces pasamos desde regímenes más bien subhúmedos hasta regímenes semiáridos, ¿no? Entonces, lo que les quiero mostrar acá es para tres regiones caracterizadas para Córdoba, qué es lo que ha ocurrido con los rendimientos a lo largo del tiempo, y
en particular destacar la variabilidad de los rendimientos, en este caso en año niña, que están de nuevo marcados con los colores naranja. Bueno, claramente se puede ver cómo en zonas como la zona núcleo norte, los rendimientos no solo son mayores, sino que también son más estables a través incluso de años niña. Y esto un poco puede ser explicado por la mayor disponibilidad de agua o también por la presencia de napas. Pero algo muy interesante que se puede rescatar de esta información es que cuando miramos digamos, las tasas a lo largo de mucho tiempo, podemos ver cómo en la zona núcleo norte han habido muy altas tasas de progreso genético, lo que está denotando de alguna manera cómo el manejo de los productores de esa región han hecho un mejor match entre lo que es el manejo de la soja y lo que es la oferta ambiental. Cuando hacemos un zoom a los últimos años, en estas tres regiones, podemos ver que con estos valores son altos y particularmente son muy importantes cuando no hay restricciones hídricas, ¿no? Entonces esto es un dato muy interesante cuando lo miramos de esta manera, porque esto nos habla de la probabilidad también de hacer manejos optimizados a mejor captura de agua cuando tenemos años neutros o años niños, ¿no? Bueno, entonces el mensaje de acá, variabilidad, es mucho más marcada en regiones que están hacia el oeste, pero las tasas durante los últimos años han sido muy altas cuando hay agua. Y esto es importante porque nos va diciendo o nos va adelantando este concepto que no se puede manejar la soja de la misma manera cuando la disponibilidad hídrica es contrastante. Este es un manejo en particular que les quiero dejar con este slide. Después quiero contarles también un análisis de caso que estuvimos haciendo en estos días con un grupo de CREA, en este caso CREA Arroyito, en las localidades de tres localidades del norte de Córdoba. Y lo que queríamos ver era el match entre lo que fue la señal ENSO que ya veníamos teniendo, digamos, por anticipado, y lo que fue el rendimiento de soja para esta región. Acá lo que les estoy graficando es cómo varía esta señal ENSO, o un BONI, es el índice, a través de estas campañas. Cuando el valor del índice está por debajo de menos 0,5, tenemos una clara señal de tipo niña, y cuando está por arriba de 0,5, una clara señal de año niña. Acá lo que les muestro es el progreso de este ONI a lo largo del tiempo, y con círculos grises lo que hice fue marcar cómo era la señal en forma previa y durante el ciclo de los cultivos para las diferentes campañas. Y lo que quisimos hacer es ver esto, cómo nos venían hablando las señales mediante los pronósticos y qué ocurrió con los rendimientos en la región. Bueno, claramente acá teníamos una señal de año niña y eso tuvo un correlato muy, muy marcado con los rendimientos en este año, mientras que, por ejemplo, para los años niños, obviamente los rendimientos copiaron esa mayor disponibilidad hídrica, y nuevamente para campañas niñas tuvimos deterioro de los rendimientos. Es esperable entonces que para la próxima campaña tengamos patrones similares en cuanto al rendimiento. Pero lo que no nos pudo decir el ONI en este momento fue este patrón que tuvimos en la campaña 2017-2018, que fue un año con poca agua, pero especialmente con estrés de tipo terminal. El estrés de tipo terminal, o sea, allá por febrero, marzo, no es algo demasiado frecuente, pero sí tiene una gran penalidad sobre el rendimiento de la soja. Para esta campaña es esperable que no tengamos ese patrón, puesto que la predicción nos habla de primaveras secas, pero una señal ENSO que va tirando un poquitito más hacia lo neutro, hacia el final del ciclo. Bueno, esta información entonces de nuevo sirve para contextualizar cómo viene el ambiente, digamos, para nuestro cultivo de soja, y nos permite también hacer este tipo de preguntas, ¿no? Si para 2022, que se predice año niña, pero se predice una primavera tendiendo a normal, con una probabilidad de mayor de 40%, pero tenemos al mismo tiempo perfiles vacíos. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos? Bueno, la propuesta entonces, desde la ecofisiología, es implementar estrategias para hacer un uso eficiente del agua. Fíjense que no le estoy hablando de eficiencia del uso del agua, sino de uso eficiente del agua. Y para esto, entonces, probablemente haya que considerar lo que se llaman estrategias para el manejo por escape del déficit hídrico, y en este caso
caso vamos a discutir algunos elementos sobre cómo ubicar el periodo crítico, ya sea en ambientes que sean mejores o que sean peores, y dependiendo de esa agua inicial, y también cómo podemos utilizar otra estrategia, que es la estrategia de un mejor manejo de la longitud de ciclo, ya que ciclo es sinónimo de consumo. Entonces la propuesta es eso, bajar un poco el consumo hídrico durante esta campaña mediante este juego que nos permite la soja debido a la gran riqueza que hay en grupos de madurez y posibilidad en fecha de siembra. Pero antes de entrar entonces de lleno con la estrategia que podemos desarrollar, quiero repasar algunos conceptos que tienen que ver con los factores que definen el rendimiento potencial, ya sea sin limitaciones hídricas, y esto un poco pensando para aquellos productores que tengan riego o que puedan tener un acceso a napa, y también para lo que es el rendimiento alcanzable en secano en aquellas localidades donde obviamente la oferta hídrica esté limitada a las precipitaciones de la campaña, ¿no? Bueno, claramente, ya sea para el potencial o para el alcanzable, el primer factor que está asociado positivamente con el rendimiento es la captura de la radiación solar. Ya que esté dentro, por supuesto, de los rangos óptimos, ¿no? Tanto como mínimas o como máximas. Entonces, este es un concepto que yo voy a tratar a lo largo de mi presentación para ver cómo el manejo en soja altera esa captura de la radiación solar. Y acá el genotipo es un factor muy, muy clave, puesto que, como ya lo conocemos, el genotipo no solo importa por lo que es la adaptación a través del grupo de madurez, la adaptación a la latitud, sino también importa por cómo ubica el periodo crítico en la campana ambiental y también a través de su efecto sobre la duración de los ciclos. Para repasar, entonces, recuerden que el periodo crítico en soja ocurre durante los estadios de R3 a R5,5, y durante ese estadio se está definiendo el principal componente del rendimiento, que es el número de vainas y el número de granos. Y aclaro un poquito esto porque a veces hay como una cierta confusión en referencia a que se considera el periodo crítico que está más asociado al llenado. No, no está asociado al llenado, sino está asociado a la etapa de producción de vainas. Dicho esto, les muestro ahora un ejemplo de campana ambiental. En este caso son datos de Córdoba. Lo que muestro acá es cómo progresa la radiación solar, que está marcado en estos puntos amarillos, y cómo progresa también la demanda ambiental. En este caso, con puntos grises, lo que hice fue mostrar la evapotranspiración, y lo que le quiero mostrar acá es cómo, según el grupo de madurez y según la fecha de siembra, exponemos al cultivo debajo de esa campana, considerando no solo el periodo crítico, sino también el efecto sobre la duración del cultivo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, lo que hice fue simular la fenología desde la fase de emergencia hasta el R5, acá con una estrellita marqué el momento de R3, para 3 grupos de madurez sembrados, por ejemplo, el 15 de octubre. Con este manejo, fíjense cómo los grupos largos tienen un ciclo mucho más largo, una fase vegetativa bastante más larga, y colocan el periodo crítico un poco después de los genotipos más cortos, que estamos dentro de lo que podríamos decir cuando tenemos agua, un buen ambiente, puesto que durante este momento tenemos buenas cargas de radiación solar, que, como les comentaba, es el primer insumo en la captura para rendimiento potencial, ¿no? Ahora, cuando cambiamos el manejo y, por ejemplo, hacemos fechas de siembra más tardías, de noviembre y de diciembre, fíjense cómo provocamos un efecto de acortamiento en la duración de los ciclos, pero el punto más importante, cómo provocamos un cambio radical en lo que es la calidad ambiental durante el periodo crítico. Acá está marcado, entonces, desde estrellita hasta el final de la barra, esto es periodo crítico. Fíjense cómo la calidad ambiental para, por ejemplo, un grupo 6 ha bajado mucho más marcadamente que un grupo 4, y si acá hubiéramos proyectado, lo voy a mostrar después, pero si hubiéramos proyectado el llenado de grano, claramente el uso de grupos muy largos
provoca que el cultivo explore ambientes de muy mala calidad ambiental. Bueno, esto de alguna manera es la base del uso de los genotipos y de las fechas de siembra. Entonces, en lo que refiere al efecto sobre la duración del ciclo y lo que refiere al efecto sobre la ubicación del periodo crítico. Vamos a discutir después, en una campaña como esta, que está un poco más compleja, qué conviene, ciclos más largos o ciclos más cortos. Pero supongo que ya podrán por intuición notar que un ciclo más largo, al tener una duración más larga, va a necesitar más agua para para completar el ciclo que un grupo más corto. Vamos a dejar entonces este concepto por ahora y vamos a explayarnos entonces un poquitito más sobre el efecto de los cambios en la fecha de siembra y los grupos de madurez y los procesos a partir de los cuales podemos entender mejor el rendimiento. Bueno, este es un trabajo que hizo Federico Pagnán en Córdoba nuevamente, pero en una zona con napa. Él se hizo la pregunta de si disponiendo de napa era posible incrementar los rendimientos utilizando una estrategia de manejo de fecha de siembra temprana, acá con colores, por ejemplo fechas de septiembre y fechas de octubre, con grupos de madurez más cortos, del grupo 3 al 4 largo. Este manejo, que no es tan típico a nuestra latitud, es un manejo muy típico por ahí de latitudes más altas como de Buenos Aires. Pero claramente lo que pudo demostrar Federico Pagnán acá, en este caso, es que el número de granos, de nuevo, principal componente de rendimiento, estaba estrechamente asociado con la captura de la radiación solar durante esa etapa crítica del R3 y de R6. Y fíjense entonces acá cómo fechas de siembras muy tardías, aún con grupos relativamente cortos, pierden mucha calidad ambiental a través de su efecto sobre el número de grano, y este tiene su correlato, obviamente, con el rendimiento, ¿no? Entonces, en esta localidad y en este trabajo, claramente las fechas tempranas fueron las que maximizaron el rendimiento en este sistema. Y este patrón, acá en este caso ustedes podrán preguntarse, bueno, pero esto es válido para zonas sin napas. Bueno, les quiero mostrar ahora el mismo patrón que se repite para, en este caso, Marco Juárez y en este caso Manfredi, perdón. Y fíjense cómo nuevamente hay una respuesta muy, muy marcada en lo que es el rendimiento a la calidad ambiental. Acá yo lo que hice fue graficar fecha de ocurrencia del estadio R5, que es un momento un poquito antes de la finalización del periodo crítico, pero que de alguna manera incluye al periodo crítico y que me muestra en esa asociación de fenología con la calidad ambiental cómo se regula el rendimiento. Acá claramente, en este modelo de nuevo, y a pesar de un manejo distinto entre fecha de siembra y genotipo, los rendimientos se maximizaron cuando el periodo crítico ocurrió aproximadamente en febrero, ¿no? Entonces eso es un mensaje importante, y a la hora de definir fecha de siembra por grupo de madurez, lo que hay que ver básicamente entonces es cuándo ocurriría el periodo crítico, y en especial un R5, un R55, debajo de nuestra campana ambiental con ese manejo que nos estamos proponiendo. No hay una receta única. Acá lo que hay que hacer es digamos, el ejercicio de la fenología para justamente interpretar el efecto sobre, en este caso, el momento de la ubicación del periodo crítico. Y para resumir, el rendimiento a través de un número de granos en esta digamos, manejo de la fecha de siembra y grupo de madurez, lo que provoca es que haya una duración extensa y adecuada del periodo crítico, porque el cultivo está expuesto a fotoperiodos largos. Y este fotoperiodo largo, que alarga la duración de ciclos, aumenta el número de sitios reproductivos y aumenta también la fijación, la producción y la fijación de las vainas. Entonces es un primer concepto importante que les quiero dejar. Y en segundo lugar, la alta captura de radiación solar que se puede hacer en este momento permite que la tasa de crecimiento se incremente, entonces tenemos más tasa de crecimiento, más asimilados, y eso a su vez repercute positivamente en la producción de vainas.
Y por último, el llenado de granos con estos manejos ocurre con ambientes un poco más óptimos en términos de radiación solar y temperatura, que permiten un mejor balance entre fuentes de destinos. Entonces, fíjense cómo acá el rendimiento disminuye muy marcadamente cuando estamos colocando el periodo crítico allá hacia fines de febrero e incluso en marzo. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta. Y mirando este tipo de relaciones, de nuevo, para los productores de Crea Arroyito, lo que hicimos fue mirar el pool de datos que ellos tenían para ver si estas respuestas continuaban, digamos, según el ciclo Benzo. Y acá claramente se puede ver, en primer lugar, que hay una respuesta a, digamos, a la señal ENSO, como veníamos viendo, si los rendimientos son más bajos cuando el año es niña, pero fíjense cómo durante año niño las curvas, los puntos se diferencian muy marcadamente del año niña, especialmente para las fechas de siembras tempranas. Entonces, en año niño, cuando hay precipitaciones, es posible capitalizar esas lluvias de primavera y llevar a altos rendimientos, mientras que por el contrario, si el pronóstico es de año niña, fíjense cómo la estrategia de uso de fechas de siembras tempranas, sobre todo con grupos más largos, que es característico de esta región, grupo 5 o grupo 6, presenta un castigo, digamos, por lo que estábamos hablando, por la ubicación del periodo crítico y probablemente también por un efecto en el consumo hídrico por ciclos más largos, ¿no? Y un segundo punto que se repite es nuevamente la respuesta del rendimiento al atraso de la fecha de siembra tardía. O sea que independientemente del tipo de año, el atraso de la fecha de siembra en nuestra latitud después de diciembre trae una fuerte penalidad en el rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, es un mensaje que les quería mostrar, en este caso con datos de productores. Acá en este caso simplemente un gráfico de cajas que hice para representar a los rendimientos de productores, y el mensaje entonces de que más que nunca, para este caso en particular, las siembras de noviembre y probablemente con un grupo un poco más corto sean las óptimas para estos ambientes y para esta campaña. Dicho esto, entonces, el desafío es cómo aumentar la eficiencia para capturar la radiación solar y almacenarle, pero escapando a los potenciales daños por estrés abiótico, ¿no? Un poco lo que hablábamos, el estrés térmico, el estrés hídrico y probablemente el estrés combinado. De nuevo acá, datos de tipo históricos y probabilístico nos muestran que en soja las brechas por falta de agua son muy, pero muy, muy marcadas, ¿no? Pueden ir entre el 30 y el 50%, pero estos datos nos dicen que con el mismo manejo, por ejemplo, esta es la región nuevamente de Pilar o de Río Segundo, acá en Córdoba, con el mismo manejo, fíjense que la brecha puede ser tremendamente grande si el año está comprometido en términos hídricos. Entonces, de nuevo acá, el juego que les mencionaba hace rato de cómo podemos escapar un poco a esta respuesta haciendo un ajuste en lo que es el ciclo. Lo que les estoy mostrando acá nuevamente es la campana de la radiación solar y de la evapotranspiración, pero en este caso ya para el ciclo completo de emergencia a madurez. Y un poco quería rescatar algunos conceptos, porque a veces no está tan claro de qué depende el consumo hídrico de un cultivo. Bueno, en primer lugar, el consumo hídrico de un cultivo va a depender del agua disponible en el suelo y también del agua que puedan capturar las raíces de la soja. Entonces acá es muy importante buscar estrategias para no penalizar la exploración radical, y en este caso pueden ser estrategias relacionadas con la textura, con el uso de cultivos que mejoren la estructura de suelos y obviamente también no atrasando mucho las fechas de siembras. Pero luego de lo que es el agua disponible en suelo, recuerden que la demanda de un cultivo depende de la demanda atmosférica. Cuando el ciclo es más largo, la demanda va a ser mayor por el tiempo de consumo. Y recuerden también el concepto de que el consumo hídrico es una función de la cobertura del canopeo, ¿sí? Y esto un poco porque muchas veces tenemos preguntas referidas al consumo por incremento de la densidad o por estrechamiento. Bueno, el consumo es función de superficie de canopeo, no tanto de
densidad de plantas, ¿no? Y eso es un concepto entonces que quería rescatar, y lo de la profundización radical, en donde les mencionaban que hay factores tanto de cultivo como de suelos. Y mirando entonces un poco estos conceptos, le quiero mostrar ahora lo que es la demanda hídrica que puede tener, o la evapotranspiración que puede tener una soja según la fecha de siembra. En este caso son datos simulados en un trabajo que estamos realizando con Luis Alado Navarro y con Claudio Raskin, en donde nos hicimos la pregunta de cómo cambiaría la evapotranspiración según el nivel de agua inicial. En este caso marcamos con azules niveles de agua inicial al momento de la siembra de 200 milímetros, y menores niveles, en este caso 100 milímetros para los colores anaranjados. Y el primer mensaje que tenemos es justamente mostrar cómo el atraso en la fecha de siembra disminuye la evapotranspiración del cultivo, producto de los dos factores que veníamos mencionando: menor demanda ambiental y menor duración de ciclo, producto de las fechas de siembra más tardías, ¿no? Si miráramos, por ejemplo, en el mes de octubre, el agua que necesitaría evapotranspirar un cultivo, o que llegaría a evapotranspirar un cultivo, con 200 milímetros de agua, fíjense que puede llegar a ser de 600 milímetros. Entonces, a esto contrastarlo un poco con ese balance o ese presupuesto hídrico que mencionábamos bien al inicio. Por el contrario, la evapotranspiración, en el caso de una siembra muy temprana, también va a ser alta, pero en este caso, por falta de agua, va a ser más baja, digamos, que años niños o neutros, y en este caso la evapotranspiración obviamente baja por esa menor oferta hídrica, a pesar de que el ciclo es muy largo por el manejo de esta fecha de siembra temprana. Y en esta situación, digamos, la soja va a tener problemas. Lo vamos a mirar con un poquitito más detalle. Bueno, entonces, fíjense cómo atrasar la fecha de siembra. Acá tenemos desde noviembre a un salto extremo como diciembre. Puede bajar la evapotranspiración unos 200 milímetros simplemente por haber ubicado el cultivo en una etapa de menor demanda ambiental, y también por el acortamiento esperable de los ciclos. Les quiero contar ahora entonces mirando esto, la pregunta sería: hacer un manejo con poca agua inicial en una siembra muy temprana, ¿tendría penalidad? Sí, efectivamente tiene penalidad, y ahora les quiero mostrar una experiencia que hicimos en Manfredi nuevamente, en donde quisimos entender mejor la generación del rendimiento, en este caso bajo riego y en secano, en una campaña complicada en agua y en un cultivo, digamos, en un suelo donde teníamos agua útil en la siembra muy baja, menor del 50%, ¿sí? Como verán, y en este caso utilizamos un grupo de madurez largo, un grupo 5, un poco más largo el que se utiliza en la región, y esto es un poco el resultado visual de lo que ocurrió con ese manejo: sembrar con poca agua en octubre un grupo largo. Fíjense cómo en secano, ya al final del periodo crítico, se podía ver claramente el estrés tremendo que estaba teniendo este cultivo de soja. Acá les muestro una fotografía, digamos común, RGB, de qué pasaba en ese momento con la senescencia foliar. Fíjense acá ya suelo un poco más descubierto, y acá abajo con una cámara termográfica el ambiente que estaba censando en cada caso ese sistema suelo-cultivo. Acá, en este caso, claramente la falta de agua, esa senescencia foliar anticipada, lo que hizo fue levantar la temperatura del canopeo hasta casi 44 grados y tener puntos muy calientes, en este caso marcados con amarillo, que en la escala llegaban a superar los 60 grados, ¿no? En esta situación, entonces, en el cultivo de la soja ocurren procesos fisiológicos, mucho más finitos, como esto que les menciono acá. Acá les dejo citas para quien quiera profundizar, que tienen que ver con el cambio en la fluidez de la membrana celular, la conformación de las proteínas, el desajuste en los citoesqueletos de la célula, cambios en el metabolismo relacionado a la fotosíntesis, activación de señales, cambios en la expresión génica, y como ustedes pueden esperar, esto tiene que tener un correlato en lo que es el rendimiento. Les muestro acá cómo venían consumiendo el agua estos dos manejos. Fíjense acá
en verde enmarqué la situación en riego. Cuando se regó, más o menos la soja pudo ser mantenida por arriba de umbrales muy críticos, como es el umbral para la fijación simbiótica, que está estimado más o menos en un 60%, y muy por arriba de los umbrales que afecten fotosíntesis. Y por el contrario, este manejo afectó muy tempranamente y particularmente durante las etapas críticas, ya no solo procesos de fijación simbiótica, que son sumamente importantes para satisfacer la demanda de nitrógeno del cultivo de las hojas, sino también ya afectó el proceso de la fotosíntesis. Entonces, en este caso, lo que observamos es que tanto la producción de biomasa total como la producción de número de vainas varió muy marcadamente entre las dos situaciones. Fíjense que en riego, digamos en estadios entre el R3 y el R4, había una gran producción de vainas. Ocurrió aborto de vainas, ¿no? A pesar del agua, el estrés térmico y esa alta demanda ambiental provocó una cierta aborto de vainas, pero estos procesos fueron muchísimo más marcados, obviamente en la situación de secano, donde el número de vainas disminuyó hasta un 41%, explicando esto, digamos, esta tremenda brecha de rendimiento que se obtuvo simplemente por hacer un manejo, como les mencionaba, de aguas de perfiles secos, fechas tempranas y grupos más largos, ¿no? En este ejemplo, el rendimiento disminuyó más del 40% en la situación de estrés. ¿Sí? Ya Josefina Molino nos había enseñado de que cuando hay estrés térmico, el agua, ya sea por riego, por napa o por riego por aspersión, puede contribuir muchísimo, digamos, a disminuir el aborto de las vainas en soja. O sea, ocurre aborto de vainas dependiendo siempre de la magnitud del estrés térmico, pero es muchísimo menor que aquel provocado en combinación con estrés hídrico que provoca una gran pérdida de vainas y por ende regula para abajo el rendimiento. Bueno, entonces en base a esto les quiero mostrar unas simulaciones que nuevamente hicimos acerca de rendimientos esperables en una soja de primera, en siembras, en este caso con bajo contenido de agua, inicial en el suelo y con distintas señales. En este gráfico, en este primer gráfico, les estoy mostrando lo que ocurriría con una siembra con un octubre con baja agua, por ejemplo 100 milímetros. Claramente, lo que ustedes pueden ver que en un año niña la magnitud de esta box plot, de esta caja, es muy alta, lo que nos está hablando de una gran variabilidad en los rendimientos que va a estar asociado al tipo de niña que tengamos durante la campaña, y esto implica un gran riesgo, podríamos decir, sobre todo en las situaciones más complicadas, en donde las reducciones pueden ser muy extremas. Aún con poca agua inicial, si atrasáramos las fechas de siembra hacia noviembre o diciembre, y fíjense cómo estos cultivos que ya dependen un poco más del agua durante el ciclo, pueden mejorar significativamente lo que es el piso de rendimientos, ¿no? Entonces, con esta estrategia de manejo de atraso en la fecha de siembra, en este caso la simulación es para un único grupo de madurez, un grupo 4 largo, fíjense cómo lo que logramos es levantar los pisos, y si bien el rendimiento potencial disminuye, los modelos nos dicen que estos rendimientos no son tan malos, ¿no? Entonces, el mensaje que les quiero dejar acá, que el atraso de la fecha de siembra disminuye el rendimiento potencial, digamos, tanto para riego como para secano, pero provoca un cambio muy drástico en lo que es el piso mínimo y en lo que es la variabilidad de los rendimientos esperables en un año niña, ¿no? Bueno, ya casi para finalizar, les quería contar un trabajo muy lindo que acaba de ser publicado, tiene una serie, fue publicado creo que la semana pasada, en donde se utilizó de nuevo la fortaleza de los datos ya existentes, en este caso datos de una empresa semillera que hace experimentos en todas las regiones, y también datos de la REXO, que es la red en donde participa el INTA muy activamente, y lo que se logró es hacer un mapa de cómo sería la distribución espacial del grupo de madurez más adecuado u óptimo en ambientes con diferente calidad ambiental, pero en este caso
para diferentes señales ENSO. Me pareció muy interesante y oportuno demostrarlo en esta ocasión. Acá lo que podemos ver, acá está la cita, ustedes después pueden recuperar el trabajo, pero lo que se puede ver claramente en estos mapas, si lo miramos primero acá para todas las fases, vemos lo que ya conocemos, ¿no? Que los grupos más cortos, que son en la tonalidad verde azulada, son más óptimos, obviamente, para latitudes más altas, y los grupos más largos están más adaptados a las regiones más altas, pero lo que les quiero destacar en particular hoy es esto. ¿Qué esperamos en fases niñas? Lo que estamos viendo que cuando la fase es niña, el grupo óptimo sería un poco más corto, sobre todo, por ejemplo, para las regiones de Córdoba, ¿no? Y esto de alguna manera, estos mapas que son muy valiosos porque tienen muchísimos años de experimentos, no recuerdo el N, pero muchísimos, miles de datos, y desde la campaña ya 2005, que involucró muchas campañas niñas y niños, pero estos resultados de alguna manera apoyan algunas observaciones que estamos teniendo, sobre todo en Córdoba y probablemente también en otras regiones, acerca de la ventaja que puede tener un grupo más corto en un año complicado en agua. Y esto estaría explicado un poco por la duración del ciclo y por lo tanto el consumo hídrico, y también por la ubicación del grupo más corto en cuanto al periodo crítico, que tiene esa ventaja que les mencionaba anteriormente de una mejor radiación solar y un buen periodo crítico y llenado de granos, ¿no? Bueno, entonces, un poco esto era lo que le quería transmitir en resumen. Entonces, lo que quiero es dejar este mensaje. Nuestros ambientes realmente son diversos y son muy complejos, pero sí es posible caracterizarlos a través de esta información que mencionaba sobre pronósticos, sobre modelos simples, determinaciones de agua. Hay muchos portales en ese sentido. En particular en la región central, donde esperamos primaveras cada vez más secas, con el advenimiento del cambio climático. Toda esta información nos deja la inquietud sobre el desarrollo de estrategias que puedan mejorar la captura del agua. Y acá tienen un rol muy importante todos los trabajos que se están haciendo acerca de rotaciones, cultivos de servicios, porque todo esto serían las estrategias para poder mejorar un poco la situación de la primavera seca y para permitir el uso de las fechas de siembra más tempranas, que como mostrábamos, cuando hay agua tienen un alto potencial o tienen más potencial que las fechas más tardías, ¿no? Un tercer mensaje es este de que en ambientes con alta vulnerabilidad climática, un poco lo que nos ocurre acá en Córdoba, las estrategias de adaptación tienen que ser aquellas asociadas a la duración del ciclo y también el concepto del escape al déficit hídrico, porque esto puede contribuir a una mayor estabilidad en los rendimientos y a los pisos de rendimientos. Y por último, ante la pregunta si lo que tenemos que hacer en esta campaña es un manejo conservador, de escape, o todo lo contrario, un manejo agresivo, adelantar la fecha de siembra para usar de mejor manera el agua en aquellos ambientes que tengamos agua. Acá lo importante es cuidar el periodo crítico, ¿no? Entonces, diseñar el manejo, pero siempre pensando en la calidad ambiental durante el periodo crítico, porque justamente allí está la clave para mayores rendimientos. Bueno, finalmente quiero agradecer a Luis Salado Navarro y Claudio Rasquín, que han colaborado con las simulaciones, y al grupo de ecofisiología del Nodo Centro de INTA, que ha contribuido con experimentos más controlados para entender un poco mejor todos estos mecanismos. Y con esto, muchísimas gracias. Bueno, quedo a la espera entonces de preguntas que puedan haber surgido. Bueno, Claudia, muchas gracias, muy clara tu exposición y muy aplicable para lo que estamos pasando en este momento, climáticamente al menos, hablando, ¿no? Así que ha sido un gusto, espero que todos hayan disfrutado de la misma manera que yo, toda la audiencia. Yo les recuerdo que pueden consultarle a Claudia las veces que quieran, y ella va a estar gustosa de responderlo a través del sitio, pero ahora, si a Claudia le parece bien, podemos pasar a un espacio de consultas para el cual le vamos a compartir un link de un espacio Zoom donde tendrán la posibilidad de hacerle las consultas a Claudia que deseen, en un espacio de tiempo acotado, pero le trataremos de dar espacio a todos. Además, vamos a
para aquellos que escribieron consultas en el sitio, mientras fue transcurriendo la charla, los invitamos a que se sumen porque vamos a trasladar esas consultas, ¿sí? Yo se las voy a hacer a Claudia para que las pueda responder en ese espacio. Así que, Claudia, no sé si te parece bien, entonces vuelvo a agradecerte y si querés pasamos al espacio de consultas. Excelente. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Antes de comenzar, quiero agradecer a las empresas que nos acompañan en esta charla: Pioneer, Brevant Semillas, KWS, Nidera Semillas, CompoExpert y el producto Fines de FMC. En todas, Brevant Semillas. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS.